Hola, bienvenidos a un nuevo video donde explicaremos todo con respecto al examen de cara, cráneo y maxilares. Para comenzar debemos recordar que como operadores estamos expuestos a un gran riesgo, por esto debemos tener siempre guantes quirúrgicos que impidan la filtración de líquidos, bata antifluidos que nos cubra de los hombros a las rodillas, careta, gorro, tapabocas N95 cubierto por otro tapabocas desechable y gafas de protección bajo nuestro visor. Debemos saber que el cráneo se conforma por 8 huesos, 2 huesos parietales, 2 temporales, un frontal, un occipital, el hueso esfenoides y el etmoides. Es posible observar los 2 puntos que se forman por el hueso frontal en la parte delantera y el hueso occipital en la parte trasera. Para el momento de la palpación debemos tener en cuenta algunas consideraciones, como lo pueden ser algunas anomalías. Entre estas están depresiones, quistes, tumores y o protuberancias. Además, debemos estar muy atentos si nuestro paciente presenta dolor a la palpación o sensibilidad. Además de esto, nuestro paciente puede presentar irregularidades en la forma. Debemos estar atentos al cuero cabelludo, al tipo de cabello, si tiene injertos de pelo o si ha tenido algún trauma que le haya provocado alguna deformidad. Algunas de las consideraciones a tener en cuenta en el examen de cabello deben ser la cantidad de cabello, el color, la textura y la distribución. ¿Por qué es tan importante? Es muy importante fijarnos en estos detalles, dado que alguna irregularidad en alguno de estos componentes nos puede indicar que nuestro paciente puede estar padeciendo de alguna patología. Es decir, si encontramos un cabello quebradizo, seco y con cantidades de pelo muy bajas, podemos estar pensando en que nuestro paciente padece de alopecia. Si nosotros encontramos que el color es irregular, es anormal o presenta varias decoloraciones en diferentes zonas, puede ser localizado o difuso, podemos estar alertas a una malnutrición en nuestro paciente. En el examen de cuero cabelludo debemos ser un poco más meticulosos, dado que podemos encontrar varias cosas escondidas debajo del pelo, como pueden ser úlceras cutáneas, heridas infectadas, lipomas, cicatrices y hasta hematomas provocados por trauma o por algún problema en la circulación de nuestro paciente. Las delimitaciones de la cara nos muestran primero el borde superior de la frente, el cual se delimita por la línea de implantación del cuero cabelludo. Luego de esto, podemos observar detrás de la oreja y allí encontraremos el borde posterior de la implantación del pabellón auricular. Seguido encontraremos la rama mandibular y por último encontraremos el mentón. Análisis de tercios. Vamos a iniciar con el tercio superior. Vamos a partir de la línea de implantación del pelo hasta el nasion. Para el tercio medio vamos a partir del nasion hasta el punto subnasal, que es allí donde inicia el labio superior. Y para el tercio inferior vamos a partir del punto subnasal hasta el mentón. Para la observación y el análisis del rostro de nuestro paciente, debemos ayudarnos de nuestras manos ubicándonos frente a nuestro paciente. Vamos a tomarlo de los lados, cosa que nos permita la fácil movilidad de la cabeza de nuestro paciente. Debemos ser muy rigurosos en esta observación, girando perfil izquierdo, perfil derecho, hacia arriba y hacia abajo, las veces que sea necesario, hasta que podamos detectar alguna anomalía. En caso de no detectarla, continuamos con nuestro examen. Debemos observar si presenta alguna depresión, si presenta alguna elevación, si conserva sus surcos naturales, si su cara tiene simetrías en los tercios o si presenta alguna anormalidad en sus límites faciales. A continuación podemos observar cómo, ayudándonos de una seda dental, estamos delimitando la línea media facial verticalmente, teniendo en cuenta el mentón, teniendo en cuenta la punta nasal y teniendo en cuenta el nasion. A continuación le vamos a pedir a nuestro paciente que mire hacia el frente, que mantenga su mirada en un punto fijo lo más central posible.
Vamos a determinar la distancia intercantal, vamos a determinar la disposición de sus párpados y la disposición del globo ocular. Ayudándonos del dedo índice, vamos a palpar la morfología orbitaria, la cual la vamos a hacer realizando un círculo en sentido de las manecillas del reloj. Para determinar el índice craneal, debemos tener en cuenta la medida que relaciona la longitud craneal con el ancho craneal de esta manera. Para el ancho o diámetro transversal debemos medir de eurion a eurion, el cual es el punto más prominente del cráneo, situado lateralmente a nivel de los parietales. Para el diámetro antero-posterior debemos medir la glabela hasta el opistocráneo. La glabela es la zona baja de la frente y la más prominente del cráneo, y el opistocráneo es la máxima prominencia de la porción posterior del cráneo. De acuerdo a las medidas obtenidas debemos aplicar la siguiente fórmula: índice craneal igual a diámetro transversal máximo dividido en diámetro antero-posterior máximo multiplicado por 100. Dependiendo de los valores arrojados en el índice craneal, se pueden clasificar en 3 grupos los pacientes. En cráneo mesocéfalo, que es cuando el índice craneal nos arroja un valor entre 76% y 81%. Esto quiere decir que es un cráneo con una relación equilibrada entre largo y ancho. El cráneo dolicocéfalo, que es cuando el índice craneal nos da un valor menor a 76%, lo que quiere decir que el cráneo es más largo que ancho. Y por último, el cráneo braquiocéfalo, que es cuando el índice craneal nos da un valor mayor a 81%, lo que quiere decir que el cráneo es más ancho que largo. Una vez que hayamos culminado la inspección de la forma, el trofismo, la simetría de los surcos de la frente, mejillas, labios, tanto en reposo como en movimiento espontáneo al hablar, la forma y simetría de la mandíbula y el mentón, vamos a proseguir a determinar el índice facial. Para esto debemos tener en cuenta la siguiente fórmula: índice facial es igual a distancia del ofrion menos el nation dividido en distancia visigomática por 100. Dependiendo de los valores arrojados en este índice, los pacientes se pueden clasificar en 3 grupos principales: euriprosopo, que es un tipo de cara ancha y con un índice facial por debajo de 96%; leptoprosopo, tipo de cara y con un índice facial por encima de 104; mesoprosopo, tipo de cara con una adecuada proporción entre largo y ancho, con un índice entre 104 y 97%. La palpación extraoral del maxilar inferior se realiza monodigitalmente, de preferencia con el dedo índice de izquierda a derecha, iniciando en el borde posterior para continuar hacia el ángulo de la mandíbula, luego el borde inferior y el mentón. En un segundo tiempo se debe palpar bimanualmente y simultáneamente para comparar lado derecho e izquierdo, detectando variaciones anatómicas normales o irregulares de contorno o consistencia que detonen estados patológicos. Para el examen intraoral del maxilar inferior se debe iniciar la palpación en la línea media por vestibular, desplazarse hacia la eminencia mentoniana, eminencia canina, detectar la forma de la sínfisis y el mentón. Se debe descender hacia el lingual para palpar la cresta temporal, el trígono retromolar y continuar por lingual para palpar el balcón lingual de Fischer y la línea miloioidea. Para el examen extraoral del maxilar superior se debe palpar el maxilar monodigitalmente y bimanualmente desde el área posterior hacia la línea media e identificar los procesos alveolares, eminencia canina, además de detectar cualquier alteración de contorno o consistencia sintomática o no, y debemos registrarla. El examen intraoral del maxilar superior debe iniciar por la línea media palpando una estructura expulsiva con proyección anterosuperior denominada espina nasal anterior. Deslizamos el dedo hacia la parte lateral hacia una prominencia llamada la eminencia canina. Luego la apófisis zigomatomaxilar y hacia la parte más posterior la tuberosidad del maxilar. Desde aquí se desplaza palpando todo el paladar de atrás hacia adelante y detectando cambios en forma y contorno anormal o sintomatológico. Por último y no menos importante, debemos tener en cuenta que para el examen físico de la ATM debemos hacer palpación del músculo massetero, pterigomedial, pterigolateral y temporal, seguido de la inspección de glándulas salivares, senos paranasales y fosas nasales.